Tras una semana de grandes alborotos económicos, viendo cómo la libra estaba empezando a alcanzar mínimos que no teníamos desde hace más de 2 décadas, estamos viendo cómo el banco inglés, debido a las decisiones desastrosas que ha tomado el gobierno, ha tenido que empezar a inyectar 5.000 millones de compra de deuda pública. También hemos visto cómo Alemania, el principal motor de Europa, está entrando en declive, ya que tiene una inflación del 10% y sus ciudadanos, la palabra más buscada en Google es madera. Estamos viendo cómo todo esto realmente no ha afectado mucho a Bitcoin. Hemos visto una semana bastante tranquila, una zona de acumulación-distribución. Sin embargo, las noticias, los revuelos que pueda haber en esta semana puede hacer que Bitcoin, por desgracia, termine rompiendo el soporte de 17.500 dólares y empiece a caer a los 16.000 dólares. Así que quédate porque esto te interesa. Como seguro que todos ya sabemos, esta semana ha sido una semana desastrosa para la economía en general, principalmente por tres noticias. Uno, la libra de Inglaterra ha empezado a caer por dos motivos. Uno, van a reducir los impuestos al máximo, una forma bastante positiva para mí de incentivar el comercio en el país. Sin embargo, lo que han hecho por otro lado es aumentar el gasto público hasta hace más de una década. Todo esto lo que ha generado es un cóctel molotov que ha hecho que termine explotando con una libra perdiendo valor de forma abrumadora. Al mismo tiempo hemos visto como los resultados de la inflación alemana han sido muy negativos, como la zona euro en general. Y por último, noticia muy negativa también, hemos visto como el Kremlin, Rusia, ha hecho un referéndum totalmente y absolutamente ilegal en el que coexionan varias zonas de Ucrania, lo cual puede al final desatar un conflicto bélico aún a mayor escala. Sin embargo, el lado positivo, por decirlo de alguna forma, de todo esto es que no le ha afectado mucho a Bitcoin. Hemos visto que en toda esta semana Bitcoin no ha empezado ni a subir ni a bajar de forma brusca. Y esas son las noticias negativas. Es que Bitcoin se está quedando sin tiempo. Si necesitamos, si queremos, si esperamos ver algún movimiento, algún atisbo de esperanza en Bitcoin, debe ser ahora, ya que su momento está empezando a pasar. Y si no vemos ese pechazo alcista rompiendo algún nivel psicológico, alguna zona de tendencia bajista, seguramente esta semana o la siguiente, en un plazo de 14 días, veamos cómo Bitcoin empieza a caer. ¿Hasta dónde caería? Es la gran pregunta. Pues bien, seguramente termine rompiendo ese soporte de 17.000 dólares que llevábamos arrastrando ya meses y lo termine rompiendo hasta llegar al siguiente nivel psicológico, 16.000 dólares. Vamos a pantalla para entender todo esto mucho mejor, ver diferentes datos, diferentes noticias económicas que nos podrían confirmar dicha caída. Como estamos viendo en pantalla, Bitcoin lleva ya bastante tiempo en una zona de acumulación, distribución. Estamos viendo como la variación de su precio es ínfimo, es prácticamente cero, está siempre rondando esta zona de 19.000 dólares. Pero ¿por qué estoy diciendo que su tiempo está terminando? Por varios motivos. Si nos vamos al puro, al simple análisis técnico, estamos viendo como su squeezy momentum está empezando a ser alcista. Deberíamos de ver alguna ligera cambio en la tendencia bajista, pequeñita tendencia bajista que está teniendo, empezar a ver pequeños mechazos alcistas. Sin embargo, dichos mechazos ya los vimos en el pasado, como podemos ver aquí y aquí, y claramente fueron rechazados. A día de hoy Bitcoin no tiene ningún tipo de fuerza, estamos viendo cómo la vela bajista se está desarrollando con más y más fuerza, y aún así, aunque Bitcoin tuviera la esperanza y realmente empezar a hacer ese movimiento alcista que todos estamos esperando, sin duda alguna no va a ser un movimiento con mucha fuerza ni muy duradero. ¿Por qué? Porque si nos alejamos un poquito, si vemos un poquito todo más en panorámico, estamos viendo como Bitcoin no ha roto esta línea de tendencia bajista desde junio. Es decir, llevamos muchísimos meses que siempre que Bitcoin ha empezado a acercarse a este nivel de tendencia bajista, no lo ha terminado rompiendo. Y a día de hoy, debido al panorama macroeconómico que tenemos a vuelta de la esquina, no tenemos ningún indicador, ni fundamental, ni técnico, que nos indique que esto pueda cambiar. Entonces, por desgracia, aunque viéramos que Bitcoin hiciera un movimiento alcista, es un movimiento alcista muy débil y de temporalidad muy corta. ¿Esto qué significa? Que tras dicho movimiento alcista
intentando llegar por lo menos a la zona de los 20.000 dólares, terminará cayendo. Terminará cayendo y terminará metiéndose tal batacazo el soporte que vimos que tenemos en esta zona de aquí, alrededor de los 17.500 dólares, terminaremos rompiéndolo, terminaremos traspasando hasta el siguiente nivel de tendencia. Perdón, hasta la siguiente línea de tendencia. Dicha línea de tendencia sería los 16.000 dólares. Ahora bien, ¿cuándo será dicho movimiento? Para ello nos podemos basar en varias noticias fundamentales. Nos podemos ir a nuestro calendario económico de la semana. Esta semana la verdad es que es bastante tranquilita, no tenemos noticias muy importantes restando las de Estados Unidos que harán el día 3 de octubre, que será cuando estéis viendo este vídeo. Saldrá el PMI manufacturero, un dato bastante relevante que demuestra cómo está la industria americana, pero que realmente no esperamos que haya un valor muy diferente ni un valor muy chocante respecto a lo que ya estamos esperando. Al mismo tiempo, tampoco tenemos subidas de interés a la vuelta de la esquina. Estamos viendo como la siguiente subida de tipo de interés del Banco Central Europeo de Europa será el 27 de octubre, aún dista bastante de la fecha, entonces no tendremos gran movimiento bajista por dicha parte. También podemos observar cómo la misma decisión de subida de tipo de interés de la Fed, aunque da bastante, hasta noviembre tendremos cierta calma en el mercado. Lo que también debemos observar es qué tipos de subida de interés podríamos tener cuando la realicen. Seguramente sean de 75 puntos básicos, en lo que todo el mundo está esperando. Ahora bien, lo que a mí más me preocupa, que haré un vídeo más en profundidad para el miércoles seguramente, es dicho dato. La inflación alemana está en un 10% y el LIFO alemán, el LIFO de la principal locomotora europea, ha salido desastroso. Para aquellos que no sepáis qué es el IFO, lo voy a decir de forma muy resumida. Es una estadística que se basa en 7.000 empresarios de grandes empresas alemanas, donde se hace una serie de encuestas para ver si realmente van a reinvertir parte de los beneficios de sus empresas en el mercado. Es decir, es un índice que demuestra cómo está la confianza del empresario alemán. Dicho índice ha salido esta semana muy negativo. Esperábamos una previsión del 87, ha salido del 84. Son 3 puntos por debajo, que no es para nada, entre comillas, podríamos pensar. Pero lo chocante es que anteriormente lo teníamos en 88. En tan solo un mes, la confianza del empresario, del dueño de empresas en Alemania, ha caído 4 puntos. Y esto es un jarro de agua fría enorme para la economía europea y por tanto también para la economía europea. Perdón. Y por tanto eso es un jarro gigante de agua fría para la economía alemana y por tanto, por consiguiente, como es el principal exportador de materias, de infraestructura, de todo lo que pensemos en Europa, también es una noticia bastante negativa para Europa. Y último dato muy pero que muy preocupante para Europa, que seguramente termine afectando a Bitcoin, y es este dato de aquí. Lo compartía Bank of America y es el tiempo que han necesitado distintos países para poder bajar la inflación a un 2% cuando ésta supera el 5%. Estamos viendo cómo la inflación en todos los países de Europa y en Estados Unidos ya ha superado con creces el 5%. Hay un país en Europa que ya ha llegado al 24%, creo que era Estonia, si no recuerdo mal. Y estamos viendo cómo ha habido países que han necesitado 28 años, como es el caso de Grecia en 1980, para bajar la inflación a un menos de un 5%. De normal, la media que se necesita para disminuir la inflación una vez que ha superado el 5% es de 10 años. Sí que es verdad que hemos visto que dicha necesidad temporal para bajar la inflación ha ido disminuyendo, decreciendo con el tiempo. Hemos visto como cada vez el tiempo que se necesita debido a que cada vez estamos entendiendo mejor cómo funciona la inflación, cada vez tenemos más herramientas para poder controlarla, el tiempo que se ha necesitado es menor. De normal la media se sitúa en 6 años. Pero esto, jarro de nuevo de agua fría para la crisis económica que tenemos a la vuelta de la esquina. Si de normal se necesitan 6 años a día de hoy, en dicho siglo, en dicha década, para poder hacer decrecer la inflación una vez que supera el 5%, si ya la tenemos en el principal país
Europa al 10%, si en España está alrededor de un 8%, en Estados Unidos también está alrededor de un 8%, todo esto lo que nos indica es que la crisis económica, la crisis familiar que van a sufrir las poblaciones tanto europeas como americanas va a ser enorme. Tan enorme que nuestra capacidad económica, nuestro estilo de vida se va a resentir como hace décadas que no hemos visto. Y por tanto es obvio pensar que a Bitcoin le quedan muy pocos días para seguir aguantando su precio de $19.000. Seguramente en las próximas semanas veamos como venga un fuerte movimiento bajista que termine arrasando el panorama fiat y obviamente también el panorama cripto. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete al canal para poder aportarte más contenido de valor y ayudarte pequeñas, grandes o medianas inversiones. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete también a mi canal de Telegram donde constantemente durante la semana no paramos de aportar un valor increíble. Espero que te haya gustado. Si es así, nos vemos mañana en un nuevo vídeo de las noticias más importantes del panorama cripto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.